¿Cómo están chicos? Una vez más con el profe Chris. El día de hoy vamos a ver el ejercicio 3 de dinámica planos horizontales. Tenemos: se arrastra un cuerpo de masa de 10 kilogramos por el suelo con una fuerza de 70 newtons que forma un ángulo de 60 grados y un coeficiente cinético de 0.1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los tres pasos iniciales. El primer paso, realizar un gráfico que me oriente cómo es el ejercicio. Tenemos un cuerpo que es arrastrado de forma con una fuerza inclinada, ¿sí? Que realiza un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luego hallamos los datos: masa 10 kilogramos, fuerza 70 newtons, ángulo de 60 grados, coeficiente cinético de 0,1. ¿Y qué me piden? Hallar la aceleración y hallar la velocidad a los 3 segundos. Con esto empezamos. Tenemos que realizar como tercer paso nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde estén ubicadas todas las fuerzas que interactúan sobre el cuerpo. Muy bien, entonces tenemos la masa, por ende va a haber un peso, ¿sí? El peso dirigido hacia abajo. Hay dos superficies de contacto, por lo tanto va a haber una fuerza normal, ¿ya? Hay un coeficiente cinético, también va a haber una fuerza de rozamiento, correcto. Y aquí hay una fuerza inclinada con un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, aquí la fuerza tenemos que descomponer en sus ejes X y en su eje Y. Esta sería la fuerza. Siempre los vectores parten del origen, no olvidarse eso. Por lo tanto, este sería mi vector fx, y partiendo del origen con la misma dirección que la normal tenemos, ¿sí? Tenemos fy. Muy bien, se forma un triángulo o dos triángulos rectángulos, pero vamos a trabajar con el triángulo rectángulo que se forma en el eje X, ¿ya? Muy bien, colocamos el ángulo, ¿ya? Tenemos que darle sentido al movimiento, estamos de izquierda a derecha, el movimiento, ya, correcto. Muy bien, con esto vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué será igual la sumatoria de fuerzas en X? Si nosotros mencionamos que el cuerpo se desplaza en el eje X, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Mientras que el cuerpo, como no se desplaza o no tiene movimiento en el eje Y, va a ser igual a 0. Correcto. Muy bien, ahora observamos qué vectores se encuentran en el eje X y qué vectores se encuentran en el eje Y. Tenemos solo en el eje X, tenemos el vector descompuesto de fx y fr, ¿ya? Entonces, el movimiento era hacia la derecha, por lo tanto, el vector que corresponde al movimiento va a ser positivo,
Entonces, en este caso, Fx positivo menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y en el eje Y tenemos ¿cuántos vectores? Tenemos la normal, la F en y el peso. 3 vectores, ¿no es cierto? Entonces colocamos hacia arriba, ¿cuántos vectores hay? 2. Esos deben de ser positivos y hacia abajo negativos. Entonces sería la normal más Fy menos el peso es igual a 0. Muy bien. Ahora, como ustedes observan, he utilizado los vectores descompuestos de la fuerza en Fx y en Fy. Esto siempre tienen que hacerlo, ya que el vector de la fuerza, llamémoslo así, inclinado, no puedo trabajar con ese vector. Tengo que trabajar con los vectores descompuestos. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes observan este triángulo que se forma con el eje X, este lado en módulo es el mismo que el vector fuerza Fy. Eso tener muy claro, ¿no? Entonces, como el vector se forma aquí, pero tiene el mismo valor numérico, entonces podemos decir que este valor es el mismo del valor de la fuerza en Y. Muy bien, vamos a reemplazar datos. Me pide hallar la aceleración. Muy bien, veamos. ¿Puedo hallar Fx? ¿Tengo la fuerza? Sí, los 70 newtons. Y el ángulo también tengo, ¿no? Sí. Fr no tengo. La masa sí tengo. La aceleración no tengo. Dos valores que no tengo. Por lo tanto, todavía no puedo trabajar con esta ecuación. Vamos con la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. No tengo la normal, pero sí tengo el valor de fuerza. Sí. Sé el valor del peso. Sí. Por lo tanto, puedo encontrar la normal de este valor. Entonces, voy a despejar la normal. Este valor está sumando, pasa a restar. Este está restando, pasa a sumar. Voy a colocar aquí de esta forma. Normal es igual al peso, que sería masa por la gravedad, menos el valor de la fuerza en Y. Ahora, el valor de la fuerza en Y, ¿qué debo de reconocer? Nosotros en un triángulo rectángulo, ¿sí?, sabemos cuáles sus catetos y su hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa y catetos. Llamémoslos con esos valores. Ahora, respecto a este ángulo, vamos a llamar el ángulo teta, por decir. ¿Ya? Respecto a este ángulo, este lado es el cateto opuesto y este lado es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Pero recuerden, respecto a este ángulo. Entonces, si este es el cateto opuesto, la razón trigonométrica se relaciona con seno de teta. Si este es el cateto adyacente, la razón trigonométrica se relaciona con coseno de teta. Muy bien, entonces eso tenemos que recordar para poder darle valores en Fx y en Fy. Entonces estos valores de Fx y Fy tienen que ser intercambiados por sus razones trigonométricas junto con el ángulo. Entonces aquí veamos el triángulo acá. Fy, que es este vector, les decía que tiene esta misma medida, ¿no es cierto? Si este es el de este triángulo y respecto a este ángulo es del cateto opuesto, ¿no es cierto? Se relaciona con seno. Por lo tanto sería F por seno de ¿cuánto? 60 grados. El ángulo sí tenemos. ¿Ya? Seguimos. Masa 10 kilogramos por la gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado menos la fuerza que son 70 newtons
por seno de 60 grados. Esto me queda que la normal es igual a 98. Multiplico estos valores, ¿no? 10 por 9.81, 98,1 newtons, kilogramos por metro sobre segundos. Menos 70 newtons por seno de 60 grados es igual a 60,62 newtons. ¿Correcto? De aquí tenemos que restar estos valores. 98,1 newtons menos 60,62 newtons tenemos que es igual a 37,38 newtons. Ya tenemos el valor de la normal. Ahora, todavía no tengo ningún valor faltante aquí, ¿no? Pero yo recuerdo una ecuación en la cual me menciona que la fuerza de rozamiento es igual al nu por la normal. Conozco el valor de nu, ¿sí? Que es 0,1. Y la normal que hemos hallado, 37,38 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, 0,1 por 37,38, 3,74 newtons. Ya tengo la fuerza de rozamiento, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo hallar la aceleración. Lo mismo que habíamos dicho en el caso de FY, ahora vamos a trabajar con FX. ¿Qué habíamos dicho con FY? Que era cateto opuesto, ¿no es cierto?, de este triángulo con respecto al ángulo. Y este cateto, que corresponde al valor de fx, con respecto a este ángulo, ¿qué es? Cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, se relaciona con el coseno, la razón trigonométrica de coseno. Me quedaría f por coseno de 60 grados menos 3,74 newtons es igual a 10 kilogramos por la aceleración. ¿Ya? Sabemos el valor de la fuerza, que son 70. 70 por coseno de 60 grados menos 3,74 newtons es igual a 10 kilogramos por aceleración. 70 por coseno de 60 me da 35 newtons menos 3,74 newtons es igual a 10 kilogramos por la aceleración. Restamos y me queda, ¿sí?, 31,26 newtons es igual a 10 kilogramos por aceleración. Ahora sí despejamos la aceleración. Este valor está multiplicando con la aceleración, pasa al otro lado a dividir. ¿Ya? 31,26 newtons dividido para 10 kilogramos me va a quedar a 3,13 aproximadamente, ¿no? Este va a ser igual a la aceleración. Sus unidades, vamos a hacerlo en este espacio. Tenemos newtons sobre kilogramos. Newtons es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. Simplificamos estos valores y me queda solo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Con esto hemos terminado la primera parte, que era hallar su aceleración. ¿Correcto? Ahora,
Ahora, vamos a borrar esta parte para poder hacer lo que nos pide de hallar la velocidad a los 3 segundos. Entonces, vamos a hallar la velocidad. En este caso, este movimiento es rectilíneo por tener la aceleración. Sabemos que es mRV. Por lo tanto, las fórmulas, una de las fórmulas principales del mRV es la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿No es cierto? Despejo, porque me pide allá la velocidad final en este caso. Este valor de t está dividiendo, pasa a multiplicar, es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Ahora consideramos que al inicio del movimiento la velocidad era 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, me queda una fórmula simplificada de aceleración por tiempo es igual a velocidad final. Por lo tanto, velocidad es igual a aceleración por tiempo para cambiar los valores. Y tenemos que la velocidad es igual a 3.13 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 3 segundos, me dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto me da un valor de 9.39 metros sobre segundos al cuadrado. Con esto hemos hallado la velocidad a los 3 segundos. Muy bien, hemos terminado el ejercicio. No se olviden de suscribirse y comentar. Hasta luego.